cosa. Y la verdad es que equilibrio es una palabra que no se escucha mucho desde marzo 15, ¿no es cierto? El equilibrio ha dado lugar al caos y nada es como era antes. Nadie sabe si algún día regresemos o no a la normalidad. Últimamente la idea de equilibrio parece haber desaparecido en la sociedad. Las respuestas de las personas entre sí y las circunstancias de presión parecen oscilar de un extremo a otro. Sin embargo, el equilibrio es importante para nuestras vidas y nuestros ministerios. En la vida, como individuos, y en la sociedad, se espera que vivamos ordenadamente. En cambio, buscamos hacer lo que podamos para vivir como seguidores de Jesús, tratando de involucrar un sentido de perspectiva que no cambia y no gira con cada nueva noticia o cada video viral o cada idea descabellada. De hecho, el apóstol Pablo sugirió vivir en equilibrio como una de las áreas críticas en las que se demuestra una verdadera relación con Dios. Estamos, además de entrenar al pastor aquí localmente en San Diego esta semana, también estoy haciendo unas grabaciones, aprovechando que estoy aquí cerca en una iglesia donde está mi hermana y también mi sobrino es el pastor de jóvenes en esta iglesia y él sabe de la tecnología, como saben todos los jóvenes más que los viejos, y estamos aprovechando eso para hacer unas lecciones, una materia completa para un instituto en la Ciudad de México, y me ha forzado a enfocarme muy exactamente en lo que es la vida cristiana y lo que es la vida crucificada y resucitada con Cristo. Y la verdad es que nuestra relación con Dios se ve más claramente en el caos, en la confusión. Y Dios nos ha dado esta oportunidad para hacer eso. Si puedes entender cómo te desafía a vivir, entonces tu vida y todas tus relaciones pueden cambiar. Además, los beneficios que obtienes en tu caminar diario con Dios te van a beneficiar enormemente. Empecemos con el versículo 1. Leamos los primeros 6 versículos, por favor, de Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Aquí Pablo está resaltando la idea de equilibrio cuando nos desafía a caminar dignamente. Andéis como es digno. Andar, caminar como es digno de la vocación, de tu llamamiento. La idea inherente en este término es equilibrio. Equilibrio, una cosa sea igual a otra. Para lograr el equilibrio, un artículo debe compensar el peso de otro. Cuando me voy al médico, me ponen en una balanza esas y mueven las cositas como en los viejos tiempos y luego bajan un poquito y doy gracias a Dios cada vez que bajan un poquito porque ya no son los 200 libras, ahora son menos. Pero una cosa tiene que pesar lo mismo que el otro. Recuerdo yendo al mercado de Santa Clara, pesando los tomates.
tenían que haber un peso en un lado para ver cuánto pesan los tomates. Y también había que ver si la señora estaba, si soltaba el peso, si estaba agarrando para empujar un poco más, para darme un tomate menos. ¡Qué barbaridad! La idea de equilibrio es que un artículo debe compensar el peso de otro. Eso es la idea general que vamos a ver en estas noches. En este caso, el peso de un lado es el llamado, la vocación con que fuisteis llamados. Pastores, a ustedes les hablo. El llamamiento de Dios en tu vida, ¿recuerdas? ¿Recuerdas lo que sentiste, lo que escuchaste, lo que hiciste? No es poca cosa. No es algo insignificante. Les ruego que andéis, que caminen como es digno del llamamiento. Por un lado es el llamado. El peso del otro lado es el caminar. El llamado versus la caminata. Esto no es solamente para los predicadores, por si acaso. Vamos a ver eso ya. El llamamiento es otro. Es mucho más que solamente el llamamiento al servicio vocacional. El llamamiento tiene varios aspectos que vamos a ver esta noche. El llamado al que se refiere Pablo se relaciona con el Evangelio. Apunta a los primeros 3 capítulos de Efesios. ¿Recuerdan los días de instituto? Cuando vimos en las epístolas que Pablo siempre daba la teoría y luego la práctica. Siempre la teología y luego la aplicación. Los primeros 3 capítulos de Efesios tenemos el Evangelio en su esencia, en su claridad. Y cuando él habla de el Evangelio, está apuntando a esos 3 capítulos. Pero ahora en esta parte del libro, Pablo identifica 3 aspectos del Evangelio que nos ayudan a comprender el llamado. Tenemos que saber esta parte para poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, vivir de acuerdo al Evangelio. El Evangelio es la salvación. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Evangelio es la salvación. Antes de la salvación éramos esclavos de nuestra propia carne, porque vivíamos de acuerdo con el curso de esta edad, de esta era, y bajo la influencia del príncipe de esta era. Era imposible honrar al Señor porque estábamos espiritualmente muertos. Estábamos muertos en pecados y en delitos, en transgresiones y pecados. Era imposible honrar al Señor. Estábamos muertos espiritualmente. Sin embargo, en un acto de inconmensurable misericordia y gracia,
Dios llegó a nosotros. Dios proporcionó la salvación. Y aquí, en estos últimos 3 versículos que acabamos de leer, dice que es por su gracia. Es por su favor inmerecido que somos salvos. En un esfuerzo por demostrar las increíbles riquezas de la gracia de Dios, Él abrió un camino por la fe para ser salvo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Con la salvación también proporcionó un nuevo camino para andar. Un camino por el que caminamos como creyentes en los cuales Él está trabajando, Él está obrando en nosotros. Fuimos creados para estas nuevas, buenas obras, no para ser salvos, sino para después de la salvación mostrar que somos salvos. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos caminando. Nuestra caminata tiene que equilibrarse con nuestro llamamiento. Nuestra vida práctica tiene que basarse y tiene que equilibrarse con nuestra teología. Somos salvos no porque hemos hecho buenas cosas, hacemos buenas cosas porque hemos sido salvos por el Señor. El llamamiento es a la salvación. Pero el evangelio también tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, que en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué hermosura de doctrina tenemos aquí. Cuando fuimos salvos, también recibimos un pueblo, recibimos una familia a la cual pertenecer. Pasamos de los que estaban afuera del pueblo de Dios, sin esperanza, a los que estaban dentro del pueblo de Dios. Dios nos puso en un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora ya no es el pueblo elegido de Dios y todos los demás. Ahora es el cuerpo de Cristo. Nos deja entrar. No importa de dónde venimos, no importa la raza, no importa la religión, no importa las tradiciones o las ideas que podamos tener antes. Cuando confiamos en Cristo como Salvador personal, Él por su gracia nos salva, nos limpia con su sangre y ahora pertenecemos a todos a la misma familia del Señor. Estamos en el cuerpo. Nos convertimos en parte de la casa de Dios. Nos convertimos en parte de la familia de Dios, donde una vez estuvimos separados de Él y el uno del otro. A través de la sangre de Jesucristo estamos ahora juntos, reconciliados con Dios y entre nosotros en un solo cuerpo. Hermanos, yo entiendo la
la doctrina de la iglesia local, pero también habla aquí de un pueblo mucho más amplio. No está hablando solamente de la iglesia que se encontraba en Éfeso. Está hablando de todos los que han puesto en Cristo su fe, porque por gracia sois salvos, no solamente los de Éfeso, por favor. Esto es todo aquel que cree. Puede ser salvo por la gracia de Dios y por la fe, y no de nosotros, es don de Dios y somos hechura suya. Todos somos hechura suya. Somos creados para buenas obras y en esas buenas obras estamos reunidos en una familia, en la gran familia de Dios, y estamos reconciliados con Dios individualmente, pero también el uno con el otro. Y debe ser así. Nosotros formamos desde ya hace muchísimos años la misión bautista del compañerismo. Algunos han entrado, otros han salido, pero la verdad es que la idea es tener un grupo de hermanos que se llevan bien, que se aman el uno al otro, que están reconciliados con Dios y el uno con el otro. No tenemos que estar de acuerdo en todo. El pie no es la mano, la nariz no es la oreja. No tenemos que todos ser iguales, no tenemos que todos vestirnos igual, no tenemos que todos tener los mismos gustos y sabores, pero sí tenemos que reconciliarnos con Dios y estar de acuerdo el uno con el otro en lo que es más importante. El evangelio es la salvación, pero también el evangelio es el cuerpo de Cristo. Estamos en este cuerpo para dar gloria al Señor, para proclamar el evangelio a toda criatura. El evangelio es el cuerpo de Cristo, pero también el evangelio es el poder del Espíritu Santo. Capítulo 3, por favor. Capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina la primera parte. Pablo termina la parte de la teología de la salvación, del evangelio, que se encuentra en la salvación, se encuentra el cuerpo de Cristo, se encuentra el poder del Espíritu Santo. El tercer aspecto del llamado del evangelio se refiere al poder del Espíritu Santo.
en el momento de la salvación, Dios le da a cada persona al Espíritu Santo. Él viene y mora dentro de nosotros. Ustedes ya lo saben. Él vino a nuestra vida en ese momento, esa noche al lado de tu cama, ese domingo en el altar de la iglesia, esa visita de un pastor. En ese momento, cuando tú confiaste en Cristo Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en tu vida, como lo hizo en mi vida hace muchísimos años, allá en la ciudad de Chihuahua, en la escuela dominical, cuando la maestra de la escuela dominical, Alicia Ruiz García, abrió la Biblia y presentó el Evangelio y preguntó, ¿hay alguien que quiere confiar en Cristo? Y yo, el hijo del pastor, el hijo del misionero, dije, a mí me toca, yo quiero eso, yo quiero estar seguro de mi relación con Dios. Y ese día Alicia Ruiz García me guió al Señor. Y en ese momento yo no entendía nada de la ¿cómo se llama? La neumatología, casi me olvido. Yo no sabía nada de la doctrina del Espíritu Santo, de la obra de Dios en todas las edades. Yo sabía que yo era un pecador y yo necesitaba de la salvación, y que la Biblia dice que por gracia, porque no lo puedo merecer, pero sí puedo confiar y sí puedo pedir que Dios me salve. Y Dios me salvó y me dio vida eterna, y el Espíritu Santo de Dios entró en mi vida en ese momento. Y Él viene con su poder, porque Cristo dijo a los discípulos, recuerdan, antes de su partida, antes de que venga el Espíritu Santo para morar en las vidas de los creyentes, Él dijo, tienen que esperar en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, y cuando Él venga, Él va a traer el poder, y con Él viene el poder para compartir el evangelio a toda criatura. Van a poder llevar el evangelio a toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, con el poder del Espíritu Santo que mora dentro de ustedes. El llamado del evangelio se refiere al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en el creyente individual en poder. Mire lo que dice capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Espíritu Santo se manifiesta en mi vida y en tu vida en poder. Si tienes poder sobre el pecado en tu vida, es obra del Espíritu Santo en tu vida. Si tienes poder para proclamar la verdad en tu púlpito, es por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Si tienes poder para convencer a un pecador que necesita a Cristo, es por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Hay un nuevo poder que obra en nosotros. Hay un nuevo poder que nos permite honrar a Dios en cualquier situación, estando aislados acá en el desierto, estar en cuarentena en nuestros departamentos, en nuestras fincas, en donde quiera que nos encontramos. Hay un nuevo poder que opera en nosotros, y en esta situación podemos honrar a nuestro Dios. Donde antes no teníamos la capacidad de honrar al Señor, porque no le conocimos y estábamos muertos. Ahora sí, a través del Espíritu Santo podemos vivir para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hermanos, el llamado es igual, pesa igual al Evangelio. Cuando consideras los tres sentidos del Evangelio, comienzas a comprender el llamado. Pablo instruye a todos los creyentes que vivan de acuerdo con el llamado o con el Evangelio. Como creyentes, somos salvos.
salvos del pecado, salvos hacia una nueva vida de buenas obras en Cristo Jesús. La salvación tiene dos lados, atrás y adelante. Somos salvos atrás del pecado, pero adelante están las buenas obras de la nueva vida que Dios espera ver en nuestras vidas. Nos convertimos en parte de la familia de Dios y recibimos el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta es la esencia del Evangelio. El llamado del Evangelio proporciona el estándar de la vida. Nos dice cómo vivir, qué hacer, cómo actuar. Este llamado lo cambia todo. No tenemos que imaginarnos, no tenemos que inventarnos nuevas reglas para vivir, o qué debemos hacer o no hacer, o cómo debemos actuar o no actuar. El Evangelio nos dice eso. El llamado cambió todo. La salvación nos da una nueva agenda de vivir todos los días en la familia de Dios y a través del poder del Espíritu Santo. Ese llamado cambió todo para mí y cambió todo para ti. Qué diferencia tan increíble, que antes de la salvación, cuando ninguna de estas cosas era posible, no había paz, no había propósito. El único propósito que tiene el hombre incrédulo es sobrevivir, vivir un poco más. Se asusta cuando piensa en la muerte, se asusta cuando piensa en el COVID-19, se asusta cuando piensa en contagiarse con alguna enfermedad, porque su único propósito es sobrevivir y seguir sobreviviendo y aumentando lo más que pueda para ver si pueda tener más que otro. Sus propósitos son todos chuecos, son completamente equivocados y confusos. Muy diferente al Hijo de Dios. Después de la salvación, ahora entendemos, tenemos el Evangelio, tenemos las buenas nuevas, tenemos la salvación, tenemos propósito en la vida, tenemos qué hacer y tenemos el poder de Dios para hacerlo. ¿Cómo es tu andar? Tu caminar, tu caminata, ¿cómo anda? ¿Cómo es? ¿A qué se supone que es igual al llamado de Dios? ¿Qué es el contrapeso al llamado de Dios? Es tu caminata, es tu estilo de vida. Allí, chicos, está el equilibrio. Como seguidor de Cristo, debes caminar digno, como dice aquí, 4:1. Debes caminar en equilibrio con el llamado de Dios. En otras palabras, debes vivir todos los días como uno en el que Dios está obrando. Dios sigue obrando, Él va a perfeccionarnos, la Biblia lo dice, y estamos en proceso. Ninguno hemos llegado, no importa la edad, no importa cuántas décadas tienes con el Señor. Todos estamos en el proceso de la perfección, de perfeccionarnos. Dios está haciendo esa obra, Él es fiel, Él va a cumplir lo que Él empezó, pero mientras tanto tenemos que prestarnos para eso, tenemos que someternos a esa obra de Dios. Dios tiene un pueblo con quien trabajar. Dios nos ha creado en hijos de Él, nos ha dado nueva naturaleza, nuevo nacimiento, pero la idea de Dios es vivir en comunión el uno con el otro, vivir en comunidad. Por eso todo esto nos molesta, nos duele, porque nuestra comunidad está afectada. Ya no nos vemos cada domingo, ya no nos vemos con las ovejas, con los que Dios nos ha dado. Y sí nos duele, porque Dios nos creó para comunidad, para vivir conjuntamente sirviendo al Señor. Yo estoy seguro que las cosas van a mejorar.
No sé cuándo, pero sí van a mejorar y vamos a poder otra vez estrechar la mano, vamos otra vez a poder abrazarnos, vamos otra vez a poder cantar juntos sin tapabocas, vamos a poder alabar al Señor y cumplir con lo que Él tiene de nosotros, porque Él tiene un pueblo en quien Él quiere trabajar y obrar. Y Él nos da a todos nosotros también el poder del Espíritu Santo. Mientras tanto, hermanos, ¿cómo hacer esto? Siendo fieles a Él, buscando la cara de Dios todos los días, buscando qué quiere Él de nosotros y cumplir con lo que está a nuestro alcance, dependiendo no de nuestra imaginación, aunque sí nos hace falta a veces, sino depender del poder del Espíritu de Dios en nosotros. Nada es como era antes y nadie sabe cuándo regresemos a la normalidad. La idea de equilibrio parece haber desaparecido. Las respuestas de las personas, las circunstancias, la presión, todo eso está mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Cada uno tenemos que equilibrar el caminar digno con el llamado de Dios. Debes vivir todos los días como uno en el que Dios está trabajando, está obrando. Debe ser obvio. Tus hijos deben ver en ti una paz, no una ansiedad. Tu esposa debe ver una paz. Tus amigos, los que sí pueden verte en las reuniones de Zoom o lo que sea, deben ver en nosotros esa paz que viene porque estamos andando con el Señor. El peso desconocido es tu andar. Cada uno tenemos un desafío y una bendición. El desafío es caminar de acuerdo a las maravillosas realidades del Evangelio. Mira lo que tenemos. Ahora más que nunca. Es impresionante lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, Dios nos capacita para cumplir, para hacer. Esa es la bendición. Una cosa que estábamos estudiando hoy en la Ciudad de México es la parte en Romanos, cuando habla de la esclavitud al pecado. Y ya no somos esclavos del pecado, sino Dios nos ha librado de esas cadenas. Y ahora Dios espera más de nosotros, de lo que esperaba de Israel. Las reglas son más fuertes, los mandamientos son más severos. Pero ¿qué pasó? También nos dio al Espíritu Santo. Nos dio la capacidad de confiar en Él para que Él haga su obra en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora no tengo que cumplir con las reglas. Tengo que dejar que Cristo viva su vida a través mío. Y Él va a cumplir sus reglas. No se preocupe. Él va a hacer lo que tiene que hacer porque Él es Dios. Les dije cuántas veces a mis estudiantes, no es difícil la vida cristiana, es imposible afuera de Cristo. No se puede vivir una vida cristiana si Cristo no está en nosotros. Y si Él está viviendo a través nuestro, Él está viviendo su vida. Estemos felices, contentos, en paz, porque Dios nos ha dado qué hacer, pero también nos ha dado la bendición de su poder y su presencia. Somos salvos, somos dentro del pueblo de Dios y tenemos el espíritu, el poder del Espíritu Santo. Dios amablemente nos da un desafío y nos da la capacidad de estar a la altura de ese mismo desafío. Durante estas tres noches, quisiera que nos ayudemos el uno al otro a comprender mejor cómo funciona esto. Algunos ya lo saben o lo sabemos muy bien, pero nunca es de más. Volver a lo básico
¿Cómo vivir, cómo ministrar en tiempos difíciles? Equilibrio. Equilibrar lo que sabemos, la teología que creemos, el Evangelio del Señor Jesucristo con nuestro andar, con nuestra caminata con el Señor. Vamos a comprender mejor y vamos a vivir de acuerdo con el Evangelio en medio del caos de una pandemia. Espero que nos acompañen. Se ha sugerido que en la tercera noche haya tiempo para respuestas a preguntas. Si quieren mandar por escrito a la dirección que les voy a dar mañana en la pantalla, o quieren dar a uno de los que ya están en contacto, vamos a tratar de contestar cualquier pregunta que tienen sobre el tema que estamos hablando. Queremos ser de ayuda en lo que se puede, pero quiero que empecemos allá a enfocarnos en lo que Dios espera de nosotros y lo maravilloso que nos ha dado para cumplir con lo que Él espera de nosotros. Tenemos el Evangelio, tenemos la iglesia y tenemos el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a captar y aprovechar de estas bendiciones en estos tiempos tan difíciles. ¿De acuerdo? Gracias. Vamos a orar. Padre, en esta noche no tenemos un púlpito, una plataforma, un altar donde podamos arrodillarnos juntos, orar el uno por el otro. No podemos abrazarnos en la calidez de esas noches de Santo Domingo. No tenemos las bendiciones que hemos tenido en el pasado, pero te tenemos a ti. Tenemos lo que tú nos has dado y estas riquezas increíbles que hemos visto en Efesios. Maravillosas bendiciones. Una salvación que no depende de nuestra bondad, no depende de nuestro cumplir reglas. Depende de ti completamente. Y tú nos has salvado para buenas obras. Y yo pido, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos des consolación, que tú nos des paz. Yo sé que hay algunos en este grupo, en esta noche, en estas pantallas, en este momento, que sí están sufriendo. Las ansiedades de esta vida están agobiándoles. La falta de ingresos, de dinero, de comida, de provisión para sus familias, les está golpeando fuerte. Padre, te pido que aún en la escasez podamos todos buscarte a ti, sabiendo que tú eres el Todopoderoso. Tú eres nuestro Dios en el desierto, en el aislamiento, en la sequía. Y Padre, tú nos has dado todo lo que necesitamos. Y si tenemos que pasar por un tiempo de prueba en esta vida, que lo hagamos con la mirada puesta en ti, con la fe en ti, sabiendo que tú sabes, tú conoces el fin y el principio, tú no estás gobernado por el tiempo, tú sabes cómo termina todo esto. Y nosotros sabemos que al final ganamos. Así que, Padre, yo pido que tú obres en nuestras vidas, que nos des calma a los que están afligidos, que sanas los corazones de los que están golpeados y que estas noches juntos podamos, aunque no podamos estrechar la mano y abrazarnos el uno al otro, sí podemos ver las caras en las pantallas y podemos recordar los viejos tiempos y los buenos momentos y darte gracias. Porque tenemos amigos en el ministerio, tenemos amigos que están sirviéndote en todas partes. Tenemos compañeros de batalla que también están sufriendo. Yo pido, Padre, que tú nos ayudes a orar el uno por el otro, por amar el uno al otro y que podamos juntos hacer la obra que tú quieres que hagamos. Pido tu bendición en la aplicación muy personal de lo que hemos visto en Efesios en esta noche y te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén. Muchas gracias, amigos y hermanos. Le doy el micrófono a Carlos o Fernando. Gracias por
la presencia de todos. Vengamos otra vez mañana a estas mismas horas y empezaremos aquí en Efesios 4 mismo para seguir en este mismo estudio. Cualquier pregunta o comentario pueden hacerlo o pueden anotarlo para el sábado en la noche. Tengamos tiempo para eso. Que Dios les bendiga.